Saludos estimados estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo video de matemática. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley del seno, un tema que está dentro de la unidad número 3 de trigonometría de la asignatura de matemática. Acompáñenme a ver qué es lo que nos dice esta ley. Primero nos dicen que vamos a tener nosotros un triángulo cualquiera de lados ABC con ángulos opuestos o lados opuestos correspondientes a cada uno de ellos. Y nos dice que si conocemos la longitud de un lado y las otras dos partes del triángulo, se pueden determinar las tres partes que restan. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si nosotros tenemos un triángulo de lados ABC o vértice ABC, para el vértice A tenemos un lado opuesto que va a ser el que esté enfrente a ese vértice y ese lado lo vamos a denotar con la letra A minúscula. Para el vértice B tenemos un ángulo beta y para ese vértice y ese ángulo vamos a tener un lado opuesto que es justo el que está enfrente de él y lo vamos a denotar con letra B minúscula. Para el vértice C o ángulo gamma tenemos igual un lado opuesto que es el que está enfrente de él y este lo denotamos por la letra C minúscula. Ahora bien, el teorema de la ley de los senos nos dice que vamos a tener los ángulos alfa, beta y gamma y los lados A, B y C como se está mostrando en esta figura. Entonces vamos a decir que cada uno de los ángulos, de los senos de esos ángulos, se corresponde con su respectivo lado opuesto. Es decir, el seno del ángulo alfa se corresponde con el lado A. Eso es el seno del ángulo beta se corresponde al lado B y el seno del ángulo gamma es al lado C. Eso es lo que nos está diciendo este teorema. Vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es este teorema para que veamos de dónde sale y por qué es que nosotros lo hacemos. En este espacio vamos a hacer la demostración. Tenemos vamos a trabajar para un ángulo acutángulo, es decir, para un triángulo agudo. Vamos a estar diciendo que aquí es el vértice A, el vértice B y el vértice C. Como estamos diciendo que se trata de un triángulo acutángulo, significa que todos los ángulos suman 180, pero son menores que 90 grados. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora vamos a trazarnos nosotros una altura de ese triángulo que va a partir desde el vértice, desde el vértice B, del vértice A, perdón. Tenemos esta que es nuestra altura. Y vamos a tener los vértices. Los vértices o ángulos para cada uno. Acá tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, y el ángulo gamma. Si se fijan, ahora ya nosotros tenemos un triángulo que está dividido en dos partes. A este lado le vamos a llamar B porque es el opuesto al ángulo beta. A este lado le vamos a llamar A porque es el opuesto al ángulo A. Y a este lado le vamos a llamar C por ser el opuesto al ángulo C o al ángulo gamma. Ahora bien, teniendo eso, notemos nosotros que se nos está formando un triángulo, o se nos forman, mejor dicho, dos triángulos rectángulos.
Antes no lo teníamos como un triángulo rectángulo, ahora ya lo convertimos al trazar la altura en un triángulo rectángulo, porque esa altura viene a ser perpendicular al lado A, entonces nos deja dos triángulos rectángulos. ¿Cuáles son esos dos triángulos rectángulos? Veámoslos acá. Es beta, B, a este pedacito le vamos a llamar D, que es la altura, o H mejor, para denotar lo que es la altura, y va a ser H, y aquí va a ser A. Aquí tenemos nuestro ángulo beta. Y el otro triángulo que se nos forma es el siguiente. Ustedes véanlo bien rectecito ahí. Este es H. Y esto es A. Y acá tenemos nuestro ángulo gamma. El ángulo alfa no lo escribimos porque resulta que queda dividido en dos partes, entonces no lo vamos a estar escribiendo como tal. Vamos a trabajar de esta forma con los ángulos beta y con el ángulo gamma y veamos qué es lo que va a suceder. Teniendo esa parte, va a estar sucediendo que si nosotros queremos encontrar el seno del ángulo beta, bueno, aquí aquí es H, aquí es C, aquí es B y aquí es H. Entonces, si nosotros queremos encontrar, esos son los lados que teníamos de los triángulos, el lado A queda dividido en dos partes, por eso no lo vamos a poner. Entonces, tenemos el ángulo de el seno de beta. ¿Quién es el seno de beta? Sabemos nosotros, por lo que hemos visto en las clases anteriores, que el seno de beta es el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es mi opuesto? Es el lado que está enfrente a ese ángulo. Entonces, el lado que está enfrente de ese ángulo es H. ¿Y quién es mi hipotenusa? Mi hipotenusa es el lado donde se forma el ángulo con la otra recta. Entonces eso es C. De aquí nosotros tenemos que H va a ser igual a C por el seno de beta. Con respecto al otro triángulo nosotros tenemos, si queremos calcular el seno del ángulo gamma, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Ah, perfecto, nosotros queremos el seno del ángulo gamma, entonces el opuesto sobre la hipotenusa, ¿quién es el opuesto? El que está enfrente al ángulo gamma, y eso de nuevo es H entre la hipotenusa, que en este caso es B, y de ahí resulta que nosotros tenemos al despejar H, H igual a B por el seno del ángulo gamma. Si se fijan, tenemos una ecuación y tenemos otra ecuación. Teniendo eso, lo que vamos a estar haciendo nosotros ahora es igualando las ecuaciones 1 y 2. Igualar. La ecuación 1 y la ecuación 2. Como las vamos a igualar, nos va a quedar que C por el seno de beta
va a ser igual a H y esta a su vez es igual a B por el seno de gamma. Ahora bien, como esos dos son iguales, perfectamente nosotros podemos decir que C por el seno de beta es igual a B por el seno de gamma. De ahí nosotros podemos decir, yo quiero que el seno esté en la parte del numerador y el coseno en la parte y los lados en la parte del denominador, y lo podemos hacer perfectamente. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a tener el seno de beta va a ser igual al seno de gamma. Ahora bien, este B está multiplicando al seno de gamma. Al pasar al otro lado va a pasar a dividir sobre B. Este C estaba multiplicando al seno de beta. Al pasar al otro miembro va a pasar a dividir y nos queda el seno de beta sobre B es igual al seno de gamma sobre C. De esta forma lo podemos tener. También nosotros puede ser que veamos que esta igualdad en algunos textos va a ser A sobre el seno de alfa, como B es el seno de beta, como C es al seno de gamma. Cualquiera de las dos igualdades son válidas para trabajar. Por comodidad vamos a estar trabajando con esta, aunque si usted quiere trabajar con esta otra, pues es indiferente con cuál va a trabajar, debe de llegar al mismo resultado. Vamos a llegar hasta acá con este pequeño video y en el próximo vamos a resolver ejemplos de la ley del seno. Los invito a que visualicen el siguiente